brecha entre lo que se promete y lo que realmente se hace. Sepan cumplir, no aceptamos más las excusas y la indiferencia. Estamos hartas de que la deuda siempre la sufra el pueblo, de pagar con nuestras vidas la falta de decisión política y el coraje para las transformaciones que se necesitan. Porque mientras nosotros luchamos por sobrevivir, una minoría acumula privilegios obscenos. La redistribución de la riqueza no es un sueño, es una necesidad urgente. Solo falta voluntad política. Por eso decimos sí a un impuesto del 1% a los más ricos. La redistribución de la riqueza no es un capricho, es una cuestión de justicia social. Es hora de tomar medidas potentes si realmente queremos cambiar la realidad y hacer lo necesario para alcanzar ese mundo que soñamos y que estamos construyendo. De la diversidad a la libertad, porque sin diversidad no hay democracia. Continuamos pensando y haciendo. Lo que veíamos era un video que hizo el PIT-CNT sobre lo que fue la marcha de la diversidad que se realizó el viernes pasado, el viernes 26 de septiembre, siempre el último viernes de septiembre se realiza la marcha de la diversidad, y este año contó con la presencia en la organización y en la en lo que sea en el discurso del PIT-CNT, y por eso nos acompaña Judith Varela, que es compañera de AUTE y que representa a AUTE en la Secretaría de Género del PIT-CNT. Buenos días, Judith, ¿cómo estás? Buenos días, muy bien. Bueno, contanos un poco cómo fue trabajar, porque esto no es de un día para el otro, y bueno, cómo fue para también que la Secretaría de Género del PIT-CNT pudiera trabajar en la organización de esta marcha que ya lleva unos cuantos años. Y bueno, desde principios del 2023 se empezó a coordinar desde la Secretaría de Género del PIT-CNT para participar en la coordinadora de la Marcha de la Diversidad. Así se llama el colectivo que arranca a reunirse por allá por febrero o marzo para llegar al último viernes de septiembre con la marcha, una marcha revolucionaria desde la diversidad en el más amplio sentido de la palabra diversidad. Y que reivindica la alegría y el amor. Exacto, y desde esa revolución, justamente, desde la alegría, desde la liberación, desde el militar haciendo fiesta. Exacto. Y bueno, lo que se hace son reuniones todos los jueves, habitualmente ya hace 2 años, en donde se va desde las 7 de la tarde hasta las 9 de la noche a organizar todo, porque la marcha se hace de forma independiente a empresas y organizaciones, entonces eso requiere juntar fondos. Se organizan bailes en donde con lo que se recaudan las entradas y con las barras, después se puede alquilar las chatas en donde va arriba, sí, claro, la gente bailando y pasando música, se alquila el audio, también, bueno, toda esta parte de alquilar los techitos para la previa, o sea, todo se hace de forma autogestionada para poder tener la libertad de poder de verdad tener autonomía, independencia después cuando se arma la proclama, que ese es otro trabajito. Exacto. Este año formé parte de la comisión de proclama, en donde se hace una construcción colectiva con los insumos que cada una de las organizaciones que participamos traen. La proclama sí fue la primera vez que participó el PIT-CNT. Fue la primera vez que participamos en la lectura. En la lectura. El año pasado ya se había participado también aportando insumos. Este año, además de aportar insumos, como todas las organizaciones de la coordinación, yo fui la que estuvo en el grupo de construcción de la proclama, u otra compañera de la Secretaría que estaba en el grupo de autodefensa, o sea, porque se hacen varios grupos de trabajo. Y puede parecer algo de repente sencillo, pero es algo que lleva mucho trabajo, lleva mucho pienso, y además creo que es algo muy importante que desde el movimiento sindical se esté integrando, porque las personas no somos solo trabajadoras o solo son parte
de la diversidad sexual, o solo tienen alguna discapacidad, o solo son racializadas, o solo son trabajadoras. Las personas somos muchas cosas, y cuantas más cosas se nos van juntando, más problemas tenemos para poder tener las mismas oportunidades. Y evidentemente dentro de la masa de trabajadores y trabajadoras hay personas racializadas, hay personas de la diversidad sexual, hay personas con discapacidad. Entonces, nada, era como un debe poder desde el movimiento sindical integrarnos a esto, que no es una lucha ajena, es parte de la misma lucha. Claro. Porque el sistema que oprime, el sistema capitalista, no lo hace solo, lo hace en coordinación perfecta con el patriarcado, en donde se logran opresiones diversas a algunos cuerpos, a algunas personas. Entonces, es una forma más de lucha desde otro lugar y de otras formas que consideramos que es súper importante. Y por eso es tan político, no político partidario, que es lo que todo el mundo le viene enseguida a la cabeza. No, político en el sentido más puro, de la vida, más altruista, sí, y más elevado, sí, que es la política de trabajar para otras personas, trabajar para un colectivo, dar de tus minutos, dar de tu vida para gente que ni siquiera conoces y para cosas que quizás ni siquiera vos mismo vayas a disfrutar. Igual como en todas partes de nuestras vidas, porque así la dialéctica de la vida está plagado de contradicciones, ¿no? Por supuesto. Porque ahora yo escuchaba, alegría y el amor, por la alegría y el amor es la consigna de la marcha, ¿no? No. Pero no, era como sepan cumplir, era la como una consigna, vamos a decir, por la alegría y el amor. Pero es ir a la marcha de la diversidad. Por la alegría y el amor. Porque por eso, está bien. Se hace en fiesta, claro, pero la consigna era sepan cumplir. Está, por eso, sepan cumplir. Pero por la alegría y el amor, ¿no? Ahora, yo puedo ser tremendo facho y estar de acuerdo con la alegría y el amor, por ejemplo. O sea, a mí no me inhibe tener mis ideas ultra conservadoras, ¿no? Uh-huh. Ultra, vamos a decir, retrógradas, y estar de acuerdo con la alegría y el amor. Sí, ¿sabes? Yo creo porque esa persona piensa que él tiene el monopolio de la alegría y del amor, y que otro que es diferente. Y que el resto tiene que trabajar hasta morir. Y que el resto por su tiene alegría que estar... y por su amor. Exacto. No el resto... En realidad hay muchas alegrías y muchos amores, ¿no? Claro, bueno. Sí, claro. Exacto. Y bueno, esa por eso mismo es tan revolucionario que quienes sufrimos, estemos atravesados por diversas opresiones de clase, raza, etnia, sexuales, lo que sea, que podamos reivindicar, sí, desde la alegría, pero es una reivindicación política. Queremos tener los mismos derechos y las mismas oportunidades todas las personas, y quienes en algunas oportunidades tenemos algún privilegio porque no somos atravesados por alguna de las opresiones, sumarnos, porque la lucha es de todos, porque cuando oprimen a uno están oprimiendo a todos. Entonces creo que la riqueza de esta integración está en eso, en el reconocer que es en colectivo, que no podemos estar cada uno por su rincón. Y entiendo también que en una marcha tan masiva como esta puede pasar lo mismo que el 8 de marzo o en la del 20 de mayo. O sea, marchas donde superan las 100.000 personas, que para el Uruguay es un escándalo de gente, porque esto no lo hace ningún país del mundo teniendo millones de habitantes. Nosotros con 3 millones hacemos marchas de 100.000, 200.000, 300.000 personas. Es un montón. Dentro de esa diversidad, valga la redundancia, obviamente que se expresan diferentes intereses, porque... Entiendo, nosotros como clase trabajadora, como PIT-CNT, colocamos este tipo de visión, pero de las miles de personas que van, no necesariamente tienen que... Hay gente que va porque va a la fiesta. O sea, hay gente que va porque... pasa un 8 de marzo, de repente va una persona, que puede ser hombre o mujer, que en realidad oprime tan o igual que otro que no va a la marcha, y ¿se entiende esto? O sea, yo conozco pila de hombres que van al 8 de marzo y que está bien que los echen de la marcha, ¿tá? Porque quieren que la mujer camine atrás. O sea, yo los conozco.
¿Entendés? Entonces está bien, por un lado decir, 300.000 personas. Sí, pero hay un montón de gente ahí que no sé qué está haciendo. Bueno, o sea, la realidad es que nos hemos enfocado en lo nuestro, en lo que queremos transmitir, en que esto es profundamente político, en el sentido de que es reivindicación de las mismas condiciones y las mismas oportunidades para todas las personas sin distinción. Lo mismo que está escrito en la ley, que sea hecho, que sea lo que se llama la igualdad sustantiva, no la igualdad en papel. Y bueno, y para eso hay que luchar, nadie regala nada. Y algunas personas quizás todavía no tienen esa dimensión más política, y bueno, nuestra expectativa, nuestra esperanza, nuestro trabajo es para que eso en algún momento llegue, igual que sucede en el movimiento sindical y en tantos movimientos. Lo de sepan cumplir específicamente o más concreto para por dónde venía la cosa. Y viene por el lado de que hay muchas cosas, como decía recién, que están escritas, que son leyes, pero que después en la práctica termina siendo que no funcionan, porque o no tienen recursos humanos o no tienen recursos económicos, o hay trabas burocráticas porque hay que reglamentar, hay que implementar, hay que apoyar, hay que impulsar, y después termina siendo que no se cumplen, y los ejemplos son muchos. Uno de los ejemplos que ponen las compañeras trans es que, bueno, la ley está, pero después depende de quién esté en el momento, si se implementa con más aceleración o menos. Nadie lo ha implementado del todo. Por ejemplo, acá en UTE tenemos un cupo para ingreso de personas trans. Sí. Y bueno, hay diversas casuísticas, o son muchas, que hacen que ese cupo no se cumpla. Pero hay empresas que ni siquiera nada. Acá es algo. Y falta un montón, y hay un montón de modificaciones para que sin regalarle nada a nadie, porque acá no se trata de que, bueno, sí, sos trans, sos afro, o que sea, y te regalamos algo. No, que las personas con sus capacidades puedan venir y concursar, ingresar y tener un trabajo de calidad. Y bueno, la idea es que algunas cosas hay que flexibilizarlas para que puedan alcanzar. Por ejemplo, personas que han trabajado como becarias, como pasantes, después no tienen que ir al sorteo. Y después, además, tienen un plazo para, por ejemplo, culminar el liceo. Entonces, pueden ingresar y después le dan, o sea, si no lo terminás, perdés el trabajo, pero te dan un plazo para que vos, con nuevas condiciones laborales, puedas culminarlo. Y bueno, quizás habría que pensar flexibilizaciones así para otros cupos. Sí, después de tantos años igual sigue habiendo mucha hipocresía, ¿no?, en todo esto, de parte de los gobernantes, de parte de las esferas del poder y de parte de nosotros mismos. Porque, no sé, por mencionarle el hecho que pasó ahora con la responsable del área de diversidad del gobierno, ¿no? Ayúdame. Sí, Colette, ayer estuvo en una actividad. Estuvo en la actividad en el PIT-CNT, pero el sector político a la cual pertenecía ella, a la cual... no me quiero meter con el hecho del punto de vista político partidario, me quiero meter con el hecho en sí mismo, o sea, de que como, bueno, para sacársela de arriba, hablando mal y pronto, la echaron del sector político como diciendo yo esto no me hago cargo, ¿no? Pero claro, hoy, ¿cuánta gente asistió a la marcha más o menos? No sé, pero arriba de las 100.000 personas seguro. Mucha gente. Sí. Mucha gente. Ayer en casa, bueno, el cumpleaños de Ibe, que estábamos hablando, y siempre nos ponemos a hablar de estas cosas cuando viene la gente a casa, y los gurises ahora opinan, 14, 15, claro, 16, 17 años, todos opinan en casa, por suerte. Y claro, los propios gurises decían, lo que fue. Y yo le digo, sí, hay que recordar lo que era la marcha en el 94, en el 95, en el 96, ¿tá? Que íbamos 50, 60 personas, 18 de julio. Y que no te tomara la cámara. O sea, sí, y ocultándose porque corrías riesgos. De que te echaran del trabajo. Por ejemplo, sí. O sea, no hace tanto tiempo atrás, y era una realidad eso. Y quienes encabezaban, porque yo siempre en ese sentido reconozco el coraje, ¿no? Porque hay que tener coraje para hacer estas cosas, ¿no? Porque vos cuando irrumpís vas a tener costos y tenés que tener coraje para asumir esos costos. Y era todo el colectivo trans que marchaba por el 18 de julio y que un puñado de estudiantes apoyábamos, que en aquel momento los estudiantes apoyábamos todas las causas en la que había, y después nadie se hacía cargo de eso. Eso quemaba eso. Claro. Y hoy, por eso digo, después de tantos años, saludo, porque esa lucha de gente que pagó muy caro el precio por estar al frente de esas luchas, en sus propias vidas, en sus cuerpos, hoy es masiva, una marcha que se ha masificado. Yo siempre saludo esto, pero nunca hay que perder de vista los contenidos.
Eso es a lo que quiero ir. Lo mismo que teníamos la entrevista anterior con el tema del candombe, lo mismo con esto, porque por más que pasen los años, hoy tenemos leyes, hoy tenemos más derechos, hemos conquistado derechos, pero nunca podemos perder de vista los contenidos. Sí, en realidad lo que decimos siempre no es que hayamos conseguido derechos. Los derechos siempre los tuvimos, los han reconocido. Ahora hay que seguir luchando para que se cumpla lo que esté reconocido en los derechos, o sea, el acceso al trabajo, a la vivienda, a la educación, a todos los etcéteras. Ayer, por ejemplo, la convocatoria a la actividad era porque la diversidad también es una cuestión de clase. Así arrancaba. Excelente. Nos encontramos este martes, 30 de septiembre, y esa es la idea. Sí. Es una cuestión de clase. Es una presión más que se suma. Y como tal hay que asumirla y luchar. Ayer estuvieron Marta Leiva por un colectivo, Asociación Nuestro Propio Espacio, que es de personas con discapacidad motriz. Estuvo Rodrigo Falcón, que es de la organización Transvoice. Estuvo Colette Espinete también, que es secretaria de Derechos Humanos de Presidencia. Y estuvo Chabela Ramírez, que es compositora, cantante y activista afro-uruguaya. Y nos quedamos compartiendo, no sé, a las 6:30 convocamos, no sé, eran como las 9:30 de la noche cuando nos fuimos. Y por ejemplo, Colette, que decías, había arrancado, igual que todos los que estábamos ahí, saliendo de casa a las 6:30, 7 de la mañana. Y bueno, y se iba de ahí para su casa a armarse un bolsito y a recorrer el territorio para Artigas. Una cosa que no está de más decir, que esa charla la pueden ver en el canal de YouTube del PIT-CNT, por si se la perdió y le interesa. Está ahí, entran al canal de Te voy a tirar un centro, bueno, vos elegís si es un centro tipo como el Cangrejo Cabrera o un centro del Leo Fernández. Viste que son diferentes tipos diferentes visiones de cómo hacer un centro. No, en esta lógica de esto, ¿no? De la disputa un poco ideológica de todo esto, porque ¿cómo nosotros desarmamos esa construcción en el relato que se ha hecho de que todos estos derechos vienen y que hoy están reconocidos porque fue una orientación del propio poder, ¿no? De la Agenda 2030, de las altas esferas mundiales? Algunos políticos lo dicen, como Salle, como los negacionistas, o otros se suman también a ese carro. Es decir, no, ahora tienen todos estos derechos porque los dejaron, ¿no? Esto de la famosa Agenda 2030... o porque gobernó el Frente Amplio en algún momento. O porque gobernó el Frente Amplio. Bueno, sí, pero también le acusan al Frente Amplio de haberse adherido a esa Agenda 2030 para legalizar la marihuana, el aborto, etcétera, etcétera. La realidad es que la percepción que tenemos es que los derechos son nuestros, que no estaban siendo reconocidos muchos y que mediante la lucha se logró. Si hay algún sector del poder que en algún momento considera que le sirve levantar alguna bandera porque le suma votos y fue al revés, se sumaron a esto, y bueno, sí pudo haber pasado, en todas partes del mundo sucede, es lo que sucede, porque no es algo que esté bien o esté mal. En la política partidaria llegan las personas que tienen más votos. Ahora estamos en plena elección, no es algo que esté mal salir y hablar con un compañero, con una compañera para que te voten, porque necesitas los votos para poder estar en un lugar y hacer cosas que te interesan. Y eso es así. Y yo creo que en realidad es al revés. Hay algunas organizaciones, algunos políticos que en algunos momentos levantan alguna bandera porque sienten que les sirve para juntar votos. Y quiero creer también que hay algunas personas que no, que es porque de verdad están convencidas que es lo que tiene que ser y es lo que está bien, que todas las personas tengamos los mismos derechos y las mismas oportunidades. Y bueno, no digo que sean mayoría, pero tengo la sensación de que sí existen y ta. No me pinchen el globo porque quiero creer eso. Estamos todos convencidos de eso, porque si no nos queda nada. O sea, en realidad uno, como clase trabajadora, como clase trabajadora, como PIT-CNT, como movimiento obrero, uno da las luchas para poder generar mejores condiciones. Esas mejores condiciones devienen de que vos tenés que convencer a mayor cantidad de gente para que te acompañe en tus luchas. Y bueno, cuanto mayor convencimiento tengas, mejores condiciones vas a tener de conseguirla. Esto es lo mismo. Si estás luchando por una causa y viene gente a apoyarte, bueno, le va a decir, no me apoyes.
Obviamente que ahí siempre hay que evitar la utilización de esas luchas por parte de cierta gente que no, pero en este sentido, obviamente que siempre luchamos para poder conseguir, a veces somos derrotados, a veces no podemos conseguirlas, pero cuanto más te apoyan, mejor, me parece, ¿no? Sí, igual yo siento que nunca es derrota, porque siempre acumulás experiencia, siempre hay un avance, siempre hay una mejora. Y yo sé que muchas veces mi visión es vista como a veces muy ingenua, pero bueno, a mí me gusta decirlo así porque lo siento así. Yo siento que yo estoy acá y estoy en el lugar que estoy y tuve las posibilidades que estuve en varios ámbitos de mi vida porque hubo un montón de personas que no me conocieron, que hicieron un montón de cosas para que yo pudiera. Y nada, y me siento muy agradecida y por eso intento hacer cosas para gente que no conozco, que capaz que algún día logra aprovechar alguna cosita que yo logré hacer. Y a mí me ilusiona y me da energía, me dan ganas de participar en AUTE, me dan ganas de participar, por ejemplo, en Wikimedistas de Uruguay, me dan ganas de participar en varios ámbitos, porque siento que puedo tratar de apoyar para que alguien más tenga mejores condiciones. Y a veces no todo el mundo se anima. Eso está bueno. ¿Tenés mensajes o escuchamos? No, quería igual preguntarle antes porque sé que no sé cómo estás de tiempo, Judith. 5 minutos tengo. Porque además se viene noviembre, se viene marzo. O sea, sí, hay varias cosas. Tengo menos también. Tiempo que noticias. Sí, claro. Bueno, titulares. Titulares. Un titular, como resultado del trabajo de investigación que realizaron las historiadoras sobre la historia de AUTE, quedó como producto un libro que se llama Apuntes para una historia de las mujeres de la Administración Nacional de Usinas y Transmisiones Eléctricas y sus luchas. Un lindo libro que está editado de forma digital por ahora, en algún momento también quizás en forma papel, y que como me enteré que iba a haber un Congreso Latinoamericano de Estudios Feministas del Sur, decidí postularlo. Y bueno, para mi alegría fue aceptado, así que todavía no tengo la fecha exacta, entre el 18 y el 21 de noviembre voy a ir a presentar el libro junto con las dos autoras. Y muy contenta, voy a ir a presentar esto que es parte de la historia que yo misma fui conociendo porque no tenía ni idea de mujeres que habían estado antes en hombres y mujeres en AUTE. También desde la Secretaría y desde un espacio más amplio que es el espacio Vía al 8M, que son más de 20 organizaciones feministas, se está organizando un encuentro feminista popular para el 29 y 30 de noviembre, que ahora sigue con lo mismo. 2 meses. Sigue con lo mismo que hablábamos hoy, el reconocer que no son luchas por separado. Bien. Eso va a ser en Montevideo. Sí, pero va a ser a nivel nacional la convocatoria. Y algo que quiero contar de la experiencia del viernes. Además de haber estado en la proclama, después estuve en la parte de autodefensa y me tocó el privilegio de ir con la bandera. Fue realmente una experiencia bien distinta el poder estar en la marcha desde otro lugar, apoyando al movimiento desde esa parte tan simbólica que es llevar la bandera, y fue realmente muy emocionante, muy lindo. Quedé de cama, deshinchar contra no, me dolía todo, pero fue muy lindo y lo sentí como un privilegio que nos hayan recibido con este cariño y con esta confianza para todo lo que hicimos juntos. Por ejemplo, llevar la bandera. Perfecto. Bueno, gracias, Judith. Bueno, Judith, muy bien. Bueno, queda una buena base de laburo ahí para las compañeras, los compañeros que vengan para la tarea. Así que, bueno, muy bien, Judith. La vara alta. La vara alta, dijera. Vamos a escuchar a Mochi y ya seguimos con un poquito más de Pensando y Haciendo. Voy a quedarme con eso, bailar con mis huesos adentro de mí. Voy a contar un secreto, sacarme las fotos que aún no subí. Voy a perder más el tiempo y que el aburrimiento me invada de mí. Y voy a armar con las partes la historia que pueda, la vida es así.
Mi grito lo transformo en lucha y cuando me escucha me dejo caer. Yo sé que vivir tiene eso, que a veces lo bueno no puede doler. Me queda tatuada tu frase que dice que te ama quien te hace crecer. Me queda tatuada tu frase que dice que te ama quien te hace crecer. Voy a quedarme con esto, sacarme del pozo y volar hasta el sol. Voy a agarrarme la mano, mirarme a los ojos, decirme quién soy. Voy a sacarle una foto a mi cuerpo y voy a pedirle perdón. Voy a juntar los pedazos de vuelta y agrandaré mi corazón. Mi grito lo transformo en lucha y cuando me escucha me dejo caer. Yo sé que vivir tiene eso, que a veces lo bueno no puede doler. Me queda tatuada tu frase que dice que te ama quien te hace crecer. Me queda tatuada tu frase que dice que te ama quien te hace crecer. Mi grito lo transformo en lucha y cuando me escucha me dejo caer. Yo sé que vivir tiene eso, que a veces lo bueno no puede doler. Yo tengo tatuado tu abrazo en el mío, gracias por aparecer. Yo tengo tatuado tu abrazo en el mío, gracias por aparecer. Yo tengo tatuado tu abrazo en el mío, gracias por aparecer. Yo tengo tatuado tu abrazo en el mío, gracias por aparecer. Muy bien, ya estamos llegando casi al final del programa de hoy. Lindo programa que estuvimos bastante conversado, por suerte. Completo, muy pedagógico. Exacto. Vamos a hablar porque hay un tema que hay que hablarlo, porque el que está llegado es lo que está pasando ya hace tiempo, hace años, en la Franja de Gaza. Y bueno, la flotilla global Sumud, que son estas 44, ¿no? O 40 barcos me confundo ahí porque son 40 de 44 países o 44 de 40 países. Pero bueno, que están haciendo lo que quizás deberían hacer estados, ¿no? Bueno, intentando romper el bloqueo naval de Israel para llevar alimentos y medicamentos a la Franja de Gaza. Según estoy leyendo, esto es una noticia de hace 2 horas, que dice que ya entró en zona de alto riesgo a 118 millas náuticas del enclave. Se trata del área donde flotillas anteriores fueron atacadas o detenidas por el ejército israelí. Y bueno, y mientras tanto también crece la expectativa para una respuesta de Hamás al plan de paz de Donald Trump, de paz entre comillas, porque hay que ver bien cuál es ese plan, porque Hamás le dio plazo entre 3 o 4 días. Así que bueno, y también que el 9 va a haber una marcha acá en Montevideo. Sí, en realidad es un tema que parece que estuviéramos hablando de algo que no tiene nada que ver con Uruguay, que está en la otra parte del mundo, pero es un tema que tiene que ver con la lucha global contra esta ofensiva neoconservadora, guerrerista y fascista que está encabezando Donald Trump, fundamentalmente, y con su aliado más acérrimo, Netanyahu, el líder del Estado sionista de Israel. Y en ese sentido, todos los pueblos del mundo estamos siendo amenazados y estamos viendo una amenaza
inminente del punto de vista de una guerra a gran escala a nivel mundial, que ya hoy se están alineando los bandos. Esta coexistencia pacífica que durante toda la Guerra Fría estuvieron Estados Unidos y la Unión Soviética, después que cayó la Unión Soviética, que vino Rusia, siguieron con los pactos. Bueno, después obviamente que esos pactos se violaron, por eso que empezó la guerra en Rusia, cuando la OTAN empezó a correr esas fronteras que habían quedado del pacto después de la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, y eso desencadenó hoy situaciones de disputa por los recursos a nivel mundial y un nuevo reparto del mundo. Y están bien marcados los bandos, ¿no? Los enemigos enfrentados de la Segunda Guerra Mundial de otrora, como era Japón y Estados Unidos. Hay que sumar a Alemania, a toda la OTAN entera de un lado, y obviamente después tenés a China, que es la potencia que ha emergido en las últimas décadas, que hoy le mueve el piso a esa hegemonía planteada por Estados Unidos. Hay una multipolaridad hoy, ya no es un mundo unipolar. Volvió a una multipolaridad, porque también está Rusia, está la India, está Corea del Norte. Bueno, diferentes países que se vienen juntando de una u otra forma, porque se ven, obviamente ellos como país imperialista también, se ven amenazados en sus intereses contra el otro bloque que hay. Y en el medio estamos los pueblos. Y dentro de esos pueblos está Palestina, que la está sufriendo, y la está sufriendo muchísimo en este ajuste de cuenta que viene de hace muchísimos años, de la conformación del Estado de Israel en el año 48 hasta el día de hoy. Y hoy estamos asistiendo a uno de los peores ofensivas contra el pueblo palestino de la historia. Si bien ha habido otras masacres, muchas masacres que hubieron del pueblo palestino, esta ya se ha convertido más que en una masacre en un genocidio. Por lo tanto, el pueblo entero está mirando hacia ahí. Y hoy se ha puesto en cuestión la hegemonía planteada por Israel y Estados Unidos en este tema. De hecho, los pueblos se han expresado, la ONU, las Naciones Unidas, organizaciones de derechos humanos, organizaciones de médicos a nivel internacional, los diferentes países, presidentes. Bueno, y a nivel de lo que es la resistencia civil, ha partido desde diferentes partes de Europa, en particular de Italia y de España, esta flotilla encabezada por diputados, eurodiputados, referentes de organizaciones de derechos humanos, donde hay cientos de personas en esa flotilla que ya están a punto de llegar a Israel, lo que están en aguas internacionales, hay que decirlo, y que Israel, el Estado de Israel, ha amenazado con bombardearlos y no dejarlos llegar a Israel. Pero bueno, esto es un conjunto de acciones que se están haciendo a nivel global. Acá en Uruguay también se están haciendo muchas acciones, y tener presente la solidaridad con el pueblo palestino y con todos los trabajadores y trabajadoras que están muriendo todos los días con sus familias ahí en esa parte del mundo. Y bueno, estamos convocando, lo hicimos el congreso pasado, donde tuvimos un tiempo para esto, para el 9 de octubre a las 18 horas, desde la Plaza Libertad. Desde la Esplanada. ¿Muy bien? No, de Esplanada de la Intendencia, ¿no es? Esplanada de la Intendencia. Ahora vamos a repasar igual la información. Sí. Esto es producción al aire. Sí, bueno. Producción en vivo. Acá tenemos, 9 de octubre, 18:30 horas de la Esplanada de la Intendencia de Montevideo, 18 de julio y Ejido. Sí. Basta de genocidio, paz, justicia y libertad. Esa es la consigna de la marcha, una consigna muy amplia, y vamos a estar marchando ese día. Y bueno, esperamos que sea una movilización masiva, donde todos aquellos uruguayas y uruguayas que se sientan del lado de la justicia, del lado de la paz, del lado de la solidaridad, van a poder concurrir a esa marcha para expresar su deseo de que terminen todos estos actos de guerra que hay por todo el mundo, y en particular lo que está pasando en Palestina. Seguramente haya una movilización y un paro del PIT-CNT más a finales de octubre, que se está pensando, pero eso ya va a ser no solo por esto, sino también por el presupuesto y por todas las situaciones. Pero ahora, en la primera quincena de octubre, vamos a tener esta movilización que es muy importante. Yo lo quería atar con un comentario ahí que estuve leyendo en estos últimos días, que salió también en esta lógica de estas ideas, que parecen ideas locas, parecen ideas sacadas de una película distópica de
de apocalipsis que de ciencia ficción, pero lamentablemente son ideas que se le ocurren al que domina el mundo, ¿no? O sea, que son ideas que se pueden pasar. Esta idea de hacer como un gran resort, de hacer hoteles, de hacer una zona liberada de turismo para las altas esferas sionistas y estadounidenses en Gaza. Y bueno, y el que estaba detrás de todo eso, pensando en cómo hacer los hoteles, cómo reconstruir las rutas, cómo reconstruir las carreteras, cómo levantar los edificios. Sí, hacer dinero con la muerte. Dinero con el genocidio y con la muerte de un pueblo, que lo arrasaron con máquinas y le rompieron las carreteras y los hospitales justamente para destruirlo. El señor Florentino Pérez, que es el presidente del Real Madrid, para quienes no lo conocen, que es una de las personas más influyentes y más poderosas de Europa. Yo siempre le pongo un símil con Otegi acá, ¿no? Otegi, la familia Otegi en Uruguay, es una de las familias más importantes a nivel de la construcción y de las inversiones y de, bueno, gente que tiene propiedades en UPM, que tiene inversiones en energía, el Molino, etcétera, etcétera. Bueno, este señor obviamente hay que multiplicarlo por 1000, ¿no? El patrimonio que puede tener Florentino Pérez. Que también tiene inversiones en Molino y energía. También tiene inversiones en el Uruguay, en energía eólica, o sea que la UTE le compra, la UTE le paga millones de dólares a este señor Florentino Pérez para comprar energía. Era el que estaba detrás de todo esto, de poner su empresa constructora a hacer esos trabajos, ¿no? O sea, buscando el peor escenario para que a él le vaya mejor, ¿no? Sí, a lo que hemos llegado, ¿no? Lamentable. Bueno, pero nada, son cosas que se están dando en estos momentos. Y bueno, lo importante es que seguimos levantando la construcción y apoyamos la posición de 2 estados. En eso, bueno, el Uruguay, el canciller y el presidente Orsi, cuando habló en Naciones Unidas, metió una de cal y una de arena, porque en definitiva sí, reconoce el Estado palestino, pero no reconoce que hay un genocidio, se puso de forma imparcial como para moderar entre dos, como si fueran dos fuerzas iguales, habló de guerra, bueno, todos conceptos que no los puede fundamentar nadie ya a esta altura del partido. Lamentablemente nuestro presidente ahí en las Naciones Unidas habló de esa forma, ¿no? Tendría que haberse parado diferente. Uno escuchando los discursos de Gustavo Petro, presidente de Colombia, escuchando los discursos de Lula, de presidente de Brasil, de otros presidentes, con una posición mucho más firme en torno al posicionamiento con la paz y con la justicia, y con el rol de los Estados Unidos y del Estado de Israel en toda esta situación, que nos pueden llevar a una situación muy complicada, ¿no? Hoy se ha formado un conglomerado de países árabes, ¿no? Se dice la OTAN de los árabes. Hay amenazas y canto de sirena de guerra por todos lados. Está complicado el mundo que vivimos. Estamos a unos segundos de que a un loco de esto se le ocurra apretar un botoncito y se desencadene cualquier cosa, ¿no? Hoy tanto las inteligencias artificiales, los avances tecnológicos que están aplicados a la guerra, en menos de un nanosegundo nos quedamos sin nada, ¿no? Es volver a, ¿no? Eso pensamos que no íbamos a volver a esta época en algún momento, ¿no? Hablábamos de que ya había pasado lo peor del siglo XX, que el siglo XXI no se iba a repetir. Y bueno, sí, porque yo decía en el Congreso pasado, la última vez que tuvimos algo más o menos similar a esto y que el mundo estuvo expectante de algo de esto fue en la crisis de los misiles, ¿no? El 61, el 62, cuando se estuvo a punto de una guerra nuclear, cuando la Unión Soviética colocó los misiles en Cuba y bueno, y se dio esa famosa crisis que estaba Kennedy como presidente de Estados Unidos. Y hablando de Cuba, voy a leer un pedacito ahí. Jamás la causa palestina pareció más justa que en el contraste con la brutalidad repulsiva de sus adversarios. La humanidad no olvidará ni el heroísmo de los agredidos ni la barbarie de los agresores. Esto parece escrito hoy, ¿no? Pero lo escribió Fidel Castro en el año 1983. Y bueno, rescatar esta frase con tanta vigencia, ¿no? La humanidad no olvidará ni el heroísmo de los agredidos ni la barbarie de los agresores. Es terrible, ¿no? Y bueno, me parece muy importante mantener estas causas porque hablan de la humanidad, ¿no? Hablan de la humanidad.
Bueno, todos convocados y convocadas para el 9 de octubre, ahí en la explanada de la Intendencia, para marchar a favor de Palestina. Vamos, bueno, ya está, llegamos al final del programa. Será el miércoles que viene, que justo que hoy hablaba Álvaro de la Escuela Paraguay. Tengo una actividad con la Escuela de Paraguay, así que ese miércoles no vengo. ¡Opa! Así que va a estar, espero que esté el compañero acá haciendo el programa, Andrés. Así que será, bueno, hasta el miércoles que viene, que sigue pensando y así.